Bao Radio. Un corito no tan sano. Estamos hoy con Priscila Velázquez Rivera, escritora dominicana, y vamos a hablar de su novela La Cuna del Escorpión, una novela que ha recibido el Premio Anual de Novela Manuel de Jesús Galván en la República Dominicana y que ha sido publicada también por Editorial Destino. Con ella vamos a conversar sobre su literatura. Acompáñennos. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bienvenidos a La Yola Borracha, este podcast de literatura que hacemos para Bao Radio. Hoy estamos con una autora dominicana a la que queremos mucho y que teníamos muchísimas ganas de que estuviera con nosotros. Es Priscila Velázquez Rivera, con quien vamos a conversar sobre literatura y sobre su novela recientemente galardonada con el Premio Manuel de Jesús Galván de la República Dominicana. La novela se llama La Cuna del Escorpión y ha sido también publicada en España y en Latinoamérica por Editorial Destino. Con ella vamos a conversar sobre su obra y sobre su escritura. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por estar aquí, Priscila. Gracias a ti, Emil. Gracias a Bao Radio por la invitación a La Yola Borracha. Por fin coincidimos en agenda. Sí. Estoy muy contenta de compartir esta tarde aquí contigo. Qué bueno. Quisiera comenzar, digamos, de una manera no tradicional, así como tu novela no comienza de una manera no tradicional, ¿verdad? Hablándonos un poco de tu experiencia en la reciente Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la que has participado, en la que has presentado la novela. ¿Cómo fue la experiencia allí? ¿Cómo ha sido la acogida que ha tenido tu libro? Ha sido maravillosa. La Feria del Libro de Bogotá yo la podría resumir como una gran fiesta entre lectores, escritores, editores, distribuidores, libreros. Yo quedé felizmente sorprendida por la cantidad de personas que asisten a la feria. Tuvimos visitas de universidades, de colegios, y aparte de eso, estuvo invitado el pabellón de México, estuvo México con su gran pabellón, que fue una belleza. Llevaron artesanías, músicos y grandes autores como Guillermo Arriaga, Jorge Volpi, también. Compartimos con autores y escritores colombianos como Juan Gabriel Vázquez, igualmente con el poeta Ramón Cote. Fue de verdad una maravillosa experiencia porque sentí la cercanía de la tribu, tribu literaria, y en particular la presentación del libro, de la novela La Cuna del Escorpión, me sorprendió gratamente porque nos tocó el Salón Raíces, que es un pabellón donde se hacen las presentaciones de los libros o los conversatorios con los autores grandes. Entonces era un aforo de 100 y 120 personas en el que se presentó la novela, y cuando yo vi tanta gente, yo quedé, me brillaban las pupilas, lógicamente, y fue muy conmovedor, sobre todo por las preguntas que vinieron después sobre nuestra cultura, que al final es la cultura latina, ese Caribe. Lo que se narra ahí no es solo la sociedad dominicana, puede ser cualquier sociedad.
me conmovió mucho la cercanía de cómo se acercaban personas después y me decían que había sido inspiración. Un estudiante de la Javeriana, lo he comentado ya en otra ocasión, se acercó diciéndome, ella estudia literatura, y me dijo, y después de escucharme, compró el libro, y cuando me lo llevó para la firma me dijo que yo no sabía lo que mis palabras habían inspirado en su carrera, y que le había creado una gran ilusión, y al final, mirándome a los ojos, me dijo, ¿puedo darte un abrazo? Y eso para mí fue de verdad que ya con eso valió la pena el viaje. O sea, Claro. vine rebosada de emociones. Absolutamente. Yo creo que el encuentro con los lectores es lo que a los escritores siempre, ¿verdad?, los motiva más allá del deseo, ¿no?, y de la voluntad de crear una obra. Pero ya cuando una obra está escrita, cuando ya sale de ti, que ya no te pertenece, le pertenece a los lectores, y encontrarse con los lectores y ver y palpar el impacto que ha tenido tu obra en ellos debe ser una experiencia muy gratificante, ¿no? Sí, yo solía decir que la recompensa a la escritura es la escritura, porque verdaderamente, y eso también me lo dijo una gran maestra mexicana, porque cuando estás escribiendo, tú te sientes pleno. Pero ahora, después de 2 novelas publicadas, yo puedo decirte que la gran recompensa del escritor es el lector. El libro existe cuando otra mirada se posa en él. La Cuna del Escorpión existe desde que ganó el premio de novela Manuel de Jesús Galván, cuando el jurado posó su mirada sobre él y lo descubrió. Y luego cuando otros lectores, y no importa la cantidad de lectores que sean, con que tú la hayas leído ya, eso para mí es una gran alegría. Así es. Wow. Mira, esa motivación tuya por escribir, ¿de dónde viene? ¿Cómo llegas tú a la literatura? ¿Cómo llegas a dedicarte de una manera tan decisiva, ¿no? Porque eres una escritora profesional, eres una escritora que ha dado muestras y ha dado de tener, ¿no?, agallas y de tener la voluntad, porque escribir es un oficio difícil, es un trabajo y un oficio que muchas veces no tiene una gran recompensa económica, por ejemplo, y por lo tanto no hay una motivación en ese sentido. ¿Qué te llevó a ti a dedicarte a la literatura? Mira, escucho tu pregunta y me la han hecho muchas veces, pero esta vez volví al primer encuentro de Priscila con la literatura, y recordé que mi madre compraba unos paquitos. Yo no sé la edad que tendrás tú, pero un paquito que se llamaba Memín, que eran unos cómics que ella llevaba a casa y que los coleccionaba. Entonces yo empecé por ahí con los paquitos, aparte, bueno, de que siempre fui una muy buena lectora en el colegio, y eso se traducía en mi escritura. O sea, siempre comento que cuando yo hacía la carta de los Reyes Magos, yo no la empezaba con queridos Reyes Magos, sino que yo empezaba: Baltasar, te parecerá insólito de mi parte, pero quisiera que hablaras con Melchor. O sea, lo mío no era queridos Reyes Magos como el resto de los niños. Entonces, por ahí empezó. Y luego, mis padres han sido grandes lectores y tienen todavía una gran biblioteca en casa, y empecé con Mujercitas, luego con María de Jorge Isaacs. Me fui moviendo, y te estoy hablando de antes de 13 años, y ya a los 13 o 14 yo estaba leyendo a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Vladimir Nabokov. Muy precoz, pero así fue porque era Lolita en ese entonces, pero me encantaba, y ese era mi refugio. Y después pasé a Stendhal y a casi todos los clásicos. O sea, leí mucho. Ya cuando yo tenía 16 años yo había agotado el estante de mi casa. Y entonces creo que leer, esa es la clave. O sea, por eso hay tantos escritores autodidactas que no han tenido una carrera académica, literaria, oficial, pero que son grandes narradores.
Así ha sido mi encuentro con la literatura. Y joven también puedo decir que escribía, siempre he escrito en diarios, llegué a escribir en la sección cultural de uno de los periódicos, algunos ensayos sobre la libertad y otras utopías, estando muy joven, pero luego tomé el camino corporativo y me distancié un poco de la literatura. ¿Y en qué momento o qué te sacó a ti? Porque a mí me interesa, yo sé que tú has tenido una carrera, ¿no? En economía. Sí. Y una carrera corporativa, como bien dices, trabajando en empresas, en multinacionales y tal. Pero quisiera hablar de ese momento en que tú decides dar ese paso y dedicarte a la literatura. ¿Hubo algún acontecimiento, alguna lectura, algo que fue decisivo y que, digamos, tú puedes situar y decir, en ese momento yo decidí salir del mundo corporativo y dedicarme a escribir? Yo puedo mencionar 2 momentos importantes. El primer momento fue cuando empecé a coquetear con la idea de escribir un libro. Y yo todavía estaba trabajando en una multinacional. Pero viví un momento en la vida, yo creo que siempre es un punto de inflexión lo que hace que tomemos, o sea, que te colocas en una encrucijada y dices, por aquí es el camino. Y en ese momento surgió el primer personaje de mi primera novela. De La Valiente Piconera, que es Carmen, la caribeña. Empecé a darle forma a Carmen y yo tenía esa historia en la cabeza, pero por un tema de tiempo no podía volcarla en el papel. Y la dejé ahí dormida. Simplemente a veces tomaba anotaciones en un cuaderno, pero nada formal. Y luego, con el paso de los años, en el 2015, surge una oportunidad laboral para la familia y decidimos desde la cabeza, no desde el corazón, aceptarlo y nos fuimos a Colombia. Para mí fue un golpe tremendo porque fue como un desarraigo, no solo a nivel geográfico, sino también como la empresaria. Entonces ya yo no estaba trabajando como empleada corporativa, sino que había formado mi propia empresa y me estaba yendo súper bien. Y cuando yo tuve que decirle adiós a lo que yo era hasta entonces, que era... Yo sabía trabajar, yo era mi trabajo, cosa que después aprendí que uno no es lo que hace, uno simplemente es. Entonces me fui a Colombia, imagínate, en ese sabático, con ese dolor, que siempre el dolor ha sido más musa para mí que la alegría. Cuando uno está feliz, uno no tiene tiempo para escribir ni siquiera. Entonces, nada, me puse a escribir, ahí le di forma a Carmen, aparecieron los otros personajes y el oficio, y empecé eso como un ejercicio de terapia, y parece que salió bien. Sí, salió muy bien. De hecho, esta primera novela te va a valer a ti varios premios, ¿no? Y varios reconocimientos. Obtuvo esta novela el Accessit a la Mujer Nobel en el 17º concurso de narrativa femenina Princesa Galeana en España en 2018 y quedó finalista también del premio Camilo José Cela. ¿Te sorprendió? ¿Te alegró? ¿Qué te provocó el éxito de esa primera novela? Porque vamos a hacer, sabemos que una primera novela no siempre, ¿verdad? Forja un camino, no siempre te abre un espacio. Necesariamente hay escritores a los que les ha tomado la segunda, la tercera, la cuarta novela y sin embargo tú en tu primera apuesta pues te haces un espacio casi inmediatamente con tu primera novela. Sí, eso que dices es cierto y para mí fue una gran sorpresa y debo confesar que hasta miedo sentí porque yo públicamente, cuando digo públicamente en mi círculo íntimo, o sea, a mi familia le había dicho que esa novela no vería la luz nunca, a menos que fuese digna a nivel literario. O sea, Priscila no iba a autopublicar La Valiente Piconera a menos que la propia novela se labrara su camino, porque la novela tiene mucho de autorreferencial, no es una autobiografía, pero sí... O sea, hay mucho de mí en ella. Y entonces yo decía, bueno, realmente
no quiero autopublicar eso. Si es digna a nivel literario y le va bien, bueno, pues esa es otra cosa. Y cuando yo recibí esa llamada un 13 de diciembre del 2018, 19, ahora no recuerdo. Nada, yo casi no me lo creo. Cuando yo estaba en Colombia desayunando, pero ya en España era mediodía. Y me habías mandado a un premio, ¿no? Sí. La había mandado a la Cecil Princesa Galeana, y cuando me llaman y me dicen, Priscila, enhorabuena, has ganado, y yo no lo podía creer. Y semanas después veo que había quedado finalista en el Camilo José Cela. Tú sabes que hay en las bases de los concursos te dicen cuándo tú no puedes participar en otro. Sí. Y a veces te dicen, no se permite que esté en otro, pero hay algunos que sí permiten, sí. Siempre y cuando tú notifiques que ya el fallo se dio y que fuiste ganadora y te retires. Pero yo quedé finalista en el CELA como 2 semanas después también. Entonces eso para mí fue, imagínate, doble impresión. Y yo dije, no, esta novela merece ser publicada y merece ser reconocida. Entonces esa novela se publica en España solamente con el alcance en el territorio español, 1000 ejemplares. Sabes que los premios de ayuntamientos o de esas instituciones son para bibliotecas sin fines de lucro. Me dieron unos ejemplares y luego la publico con Caligrama, que es el sello de autopublicación de Penguin, pero que también obtuvo el sello Talento, que es un sello que otorgan si tiene calidad literaria, para optar por un sello tradicional dentro de Penguin Random House. Entonces sí que fue una novela muy, muy dichosa. Para ti fue una confirmación, ¿no? De alguna manera, del talento que tienes y de la posibilidad de abrirte camino en la literatura. Claro que sí. De hecho, no sé si mucha gente lo sabe, pero te lo cuento hoy aquí. Estando en Colombia, un sábado en la mañana, yo estoy navegando en internet, leyendo algunas cosas, y encuentro un concurso por el premio en marzo por el Día de la Mujer, que lo otorgaba la Embajada de Francia aquí. Creo que también la Fundación del Risco estaba involucrada. Y era que había que hacer un relato sobre una mujer que te haya inspirado. Y yo no tenía nada que hacer esa mañana y dije, dame yo escribir aquí un relatito. Y me puse a escribir un relato. Lo escribí, te estoy diciendo, en 2 horas. Y lo envié. Y vi que estaba en fecha, dije, pues yo lo voy a enviar. Todavía yo estaba escribiendo La Valiente Piconera cuando hice eso. Eso fue en el 2018, sí, estaba en pleno, porque la Cecil lo gané en el 2019, y mandé el relato. Pues el relato se llama Te Apura, está en la antología de Mujeres Inspiradoras, publicado por la Embajada de Francia en el 2018. Fue dentro de los 10 finalistas relatos elegidos para hacer en la antología, fue mi primer premio en el oficio. Entonces, ¿y será tu primer texto publicado también? También, ¿no? fue el primer texto publicado. Wow. Así es. O sea, que de alguna manera los concursos y estas iniciativas te han motivado o han significado para ti oportunidades, ¿verdad? De publicar y de dar a conocer tus textos. Sí, la verdad es que aparte de que te sientes muy orgullosa, yo creo que legitiman. Porque el hecho de no ganar un concurso, y siempre lo digo porque hay muchos escritores jóvenes que vienen también y te preguntan, que quieren compartir, que uno comparta la experiencia con ellos, que el hecho de no ganar un concurso no es que tu novela no sea buena. O sea, yo sigo escribiendo y puede ser que alguna no le vaya tan bien, claro. Pero lo que sí ocurre cuando ganas un concurso es que legitima de alguna forma tu oficio y te es un espaldarazo para seguir escribiendo. Entonces, así es que me siento como orgullosa de la obra también. Bien, estamos con Priscila Velázquez Rivera hablando de literatura y hablando de sus libros. Vamos a una breve pausa y regresamos en un momentito. Soy Nadia Lugo y este es mi libro El Ruido Invisible, un libro de ficción dominicana a la venta en la librería Mamey, y lo pondremos a circular jueves 13 de abril. Espero verlos a todos allá. Es un libro que trata sobre historias fuertes, historias con unos finales y unos personajes muy diversos. Y nada, no les voy a contar más. Ojalá les guste.
Hola amigos, soy Frank Seara. Sigan escuchando Bao Radio. Un corito, no tan sano. ¡Bao Radio! Estamos de vuelta en La Yola Borracha, este podcast de literatura que hacemos para Bao Radio, hoy con una autora queridísima a la que le auguramos muchísimos éxitos en su carrera literaria. Priscila Velázquez Rivera presenta La Cuna del Escorpión. Priscila, vamos a hablar ya de esta novela particularmente. ¿Cómo se da el proceso de escritura de una novela como esta, ¿no? Y qué significó en términos de escritura el cambio o la diferencia con tu primera novela y con esta que ya de alguna manera esa primera novela, como decíamos anteriormente, te abrió un espacio, te confirma y de alguna manera te motiva, ¿no?, a dedicarte a la literatura? La diferencia en la escritura de la primera y la segunda, empezando por el estilo, se nota una Priscila más madura como escritora en la segunda novela. También el tema es el estilo es totalmente diferente en cuanto al lenguaje. La Valiente Piconera aunque tiene una prosa muy florida también, pero es mucho más llana, es mucho más comercialmente hablando. No es una novela de nicho. Sí. La otra, La Cuna del Escorpión, amerita un lector participativo mucho más agudo. Sí. ¿Cómo nace la historia la historia de La Cuna del Escorpión? Bueno, yo desde hacía tiempo, desde que terminé la Valiente Piconera, porque empecé a escribir La Cuna del Escorpión de una vez, incluso antes de que ganara el premio, porque después que ya tú amas el oficio, ya tú tienes que, es tu forma de vida, yo me levanto para escribir. Entonces yo quería contar una historia familiar, una saga, algo de una saga familiar, donde yo pudiese concatenar muchas historias que son parte que son leyendas que yo escuchaba en la galería de casa de mis padres. Cuando ellos oían mi papá ponía el vinilo de los Panchos y ponía toda una vida y bebía cerveza con clamato. Uh-huh. Y empezaba a contarnos sus historias, y yo quería recrear eso en ficción, en una saga familiar, sí. Pero no sabía cómo hacerlo, porque al final eran historias de luces y sombras de una sociedad que parecía realismo mágico, y no, eran escenas que yo misma viví desde pequeña. Entonces yo decía, ¿cómo yo hago esto? Entonces cuando de repente un día digo, pero si yo tomo todas esas sombras o todas las luces y las acomodo y las enlato en un solo personaje. Si tú tomas todas las sombras de nosotros como individuos, de la sociedad, y la pones en un solo personaje, es un monstruo lo que se crea. Sí. Y cuando vemos encarnado eso en alguien, entonces nos asustamos, nos aterrorizamos. Entonces yo dije, no, es por ahí. Y ahí fue que empecé a mezclar que todas las leyendas que yo había oído sobre la dictadura y todos los hechos ominosos que encarna un personaje, si tú los segregas, se han ocurrido en diferentes momentos, en diferentes seres humanos. Entonces yo lo que dije, bueno, yo tengo que hacer un retrato o una especie de ensayo sobre lo que es una sociedad que al final no se da cuenta cómo puede acunar, cómo puede parir un energúmeno así. Y entonces por ahí empiezo. Todavía tenía el reto de cómo hago cómo llego a esa historia. Entonces, lo que se me ocurrió fue que sea, en vez de ser lo ya muchas veces contado en más de 609 novelas escritas, claro, sobre el régimen, y también no solamente aquí en Dominicana, sino también en Latinoamérica y Iberoamérica hay muchas sobre eso. Dije, tengo que hacerlo de una manera diferente, que ha sido el mérito o el genio que hemos puesto ahí. O sea, cómo hacer que no se cuente lo mismo. Y lo que hago es que cuento los ancestros, hago el diseño del árbol genealógico del dictador, y empiezo a contar la historia desde ese ser, ese escorpión o esa prosopopeya, que lo que hago es humanizar a un escorpión,
partiendo de un recurso que fue el de la tribu Zulú, que fue algo que investigué. Yo dije, yo necesito cómo hacer que este escorpión reencarne en un humano y que sea verosímil para el lector. ¿Cómo hago eso? Y entonces lo que dije es, empecé a estudiar, a buscar en qué religión, bajo qué ideología yo iba a arropar eso. Dice el narrador: he decidido ser el salvador de una tierra privilegiada en las remotas aguas del Caribe, bendecida por un sol menos ardiente que el del Namib. Una isla ruidosa, pobre, insegura y acomplejada, pero también amable y sumisa, donde mis depredadores no solo serán más pequeños, sobre todo serán más pacientes que aquellos a quienes me enfrentaba en la tierra del dios iracundo. He elegido un pueblo que se me parece, que tiene mi misma alma. Yo creo que este párrafo resume muy bien eso que decías de la luz, de las luces y las sombras, ¿no? Toda historia tiene luces y sombras. Sin embargo, uno, estaría muy pronto a negar que una historia tan trágica y tan horrenda, ¿no?, que atraviesa el siglo XX dominicano y lo llena de sangre, tenga luces. Y sin embargo tú encuentras la manera de no condenar a tus personajes de una manera rotunda, sino más bien mostrándolos en toda su humanidad, ¿no?, sobre todo en todos sus instintos. ¿Qué personaje surgió primero? ¿Qué personaje hiló la trama, marcó el camino? Silveria, sin duda. Silveria. Y el abuelo mayombero. Fíjate que ella es la más potente, o sea, por lo menos a mí me parece que es la más potente, pero al final, si te das cuenta, tanto ella como Pepe Botella encierran el costumbrismo, las características de algunas familias matriarcales, sí, donde la madre es incluso sobreprotectora hasta el punto de convertir al hijo en un inútil. Y por otro lado, Pepe Botella encarna al machirulo, bebedor, mujeriego, impresentable. Buen hijo de su padre, ¿eh? Exactamente. Entonces yo decía, es que viéndolos a los dos y también estudiando sus biografías, porque aunque yo uso mucha ficción, sí, hay mucha investigación detrás, y muchas de las cosas que se dicen de Silveria y el salivazo de Pepe pequeño al candidato del Partido Verde, eso también ocurrió aquí en la zona colonial, entonces en Ciudad Nueva. Entonces, al final son personajes que existieron, pero que fueron rotundos para yo entonces empezar a investigar su pasado, sí, desde el abuelo canario hasta que llegó a Cuba, y después de Cuba, que Cuba es Caritaba, o sea, yo uso los nombres, sí, indígenas de las islas ahí, y luego a ella, quizá y allí. Exactamente, y ella. Entonces, a partir de ahí es que yo empiezo a tejer eso. La parte de haitiana, del árbol genealógico, sí fue mucho más difícil, porque no encontraba mucho, y tuve incluso que ayudarme de una empresa de genealogía, o sea, buscar, pagar por el árbol genealógico, traducir del francés y llegar hasta el marqués francés que sale ahí, la esclava Claire. Claro, hay memoria, hay memoria histórica, pero hay mucha, tuve que recurrir a la ficción en el término de las pasiones que se recrean entre, sí, ellos. O sea, yo no, lo de la esclava y el francés, yo no estuve ahí. Mira, se ha dicho en algún momento, o he leído yo por ahí, que es una novela histórica. A mí no me gusta mucho el término novela histórica. Juan José Saer, un escritor argentino, al que admiro mucho y que leo mucho, se distanciaba también de este concepto, porque Saer decía básicamente que el novelista y el historiador tenían búsquedas muy distintas, absolutamente distintas, y que si bien es cierto que un novelista puede apoyarse en hechos históricos o situar una novela en un periodo histórico determinado e incluir en ella personajes reales,
la visión o la voluntad que tiene el narrador es completamente distinta a la que tiene un historiador. Comenzando porque al novelista no le interesa la verdad, le interesa la verosimilitud de su historia, Claro. pero dentro de lo que es la ficción, ¿no? Totalmente de acuerdo. No le interesa al novelista construir una verosimilitud fuera de aquí. Por lo tanto, no creo que sea una novela histórica. Primero, además, no se pueden constatar, como tú bien dices, todos los hechos, es imposible, pero sí se puede constatar la verosimilitud. Y tu novela alcanza una verosimilitud brutal, sobre todo en términos de la lengua, del habla de los personajes, ¿no? Que es lo que más me impresionó en un momento determinado, porque los personajes los llegamos a conocer a través del habla, a través del habla y a través del carácter de cada uno, que es muy particular y está muy bien detallado. Ese es un trabajo muy milimétrico, diría yo, ¿no? Para plasmar cada personaje. Dice uno de ellos: preciso contaros este hecho porque me sobrevino una visión como aquella que tuve antes de la muerte de madre. Vi en las nubes un atisbo de sangre y persistente dolor que después declinó. Luego el granate se volvió carmín y una nube se curvó suavemente hasta convertirse en los labios carnosos de una mujer mulata. Otras se tornaron negras y ondeaban en su cabeza como ramas floridas. Las visiones, la magia y los instintos, yo diría, que pueblan estos personajes, ¿no? Estas historias. Y es una especie de recorrido desde el Namib, como si viniera flotando y encarnándose en cada uno de los personajes hasta llegar al bebé, ¿no? Es una escena particularmente impresionante. Yo no quisiera describírsela a los lectores, pero es una escena muy, muy impresionante. Es una novela con un final verdaderamente tallado, ¿no? Muy tallado. Y es muy llamativo como la voz narrativa que habla de su primera muerte, sí, termina precisamente en su vida, ¿no? Sí. En el nacimiento de la vida. ¿Te costó mucho el trabajo con la lengua particularmente? Porque los personajes, bueno, en la novela están todos los niveles de lengua. El narrador tiene uno, sí, los personajes tienen otro, las mujeres particularmente tienen una presencia muy fuerte en la novela. ¿Cómo hiciste ese trabajo de detalle de cada personaje con un nivel de lengua tan particular? Bueno, antes de comentarte cómo trabajé la voz narrativa del escorpión y de los personajes, sí quiero apoyar eso que comentaste, porque quiero decir que verdaderamente Laguna del Escorpión no es una novela histórica, lo he dicho muchas veces, o sea, como bien dices, yo honro hechos históricos, la guerra, la restauración, los partidos, la cronología, porque le da verosimilitud a la novela, pero es un pretexto histórico, uso ese pretexto histórico para hablar de la sociedad dominicana y para hablar de cómo, de la herencia, claro, de las sombras y de las luces en este personaje. A mí me molesta particularmente que se utilice el término, porque una novela, por ejemplo, de esta categoría, que construye unos personajes, que los dota de un habla, ¿no? Y que le construye todo un recorrido casi muy puntilloso, ¿no? Muy detallado. Entonces no se puede argumentar que es una novela histórica, porque el personaje en la historia está dado. Lógicamente. El personaje está dado, sus hechos están dados. Lo que tú nos das es otra cosa, lo que tú nos das es carne, lo que tú nos das es instinto. Esto es literatura. Sí, así es. O sea, lo que tú nos das es literatura. Sí, así es. Eso es la literatura. Y además, o sea, como por un tema también del respeto a los historiadores, o sea, un historiador que lea eso va a decir, pero ¿cuándo Silveria y el abuelo mayombero o el teniente, sí, se acostaron en la galería? Esta señorita, ¿de dónde se nutrió?
pasó. Sí, Entonces sí. no es una novela No, histórica. obvio que no. Y volviendo a tu pregunta de la lengua, realmente lo que dices es cierto. La novela es un sueño. El lenguaje es onírico, sobre todo el del escorpión. Sí. Porque ese narrador amerita que narre la novela desde esa burbuja, desde ese sitio donde espera encarnar en un ser humano. Entonces tenía que tener ese aire onírico que tiene la voz de él. Luego, las lenguas de los personajes dominicanos como Pepe Botella, Jesús, Taurino, el trío de Baudilio estaban muy cerca de mí, o sea que realmente esas casi no me costaron. El voceo del teniente, José Juan, 13 tortillos y de azur y 3 palos. Ese sí me costó porque no es solamente el español, a pesar de que estoy muy cerca de la madre patria, sino porque por la época. Claro. Que había que usar, que se hablaba diferente, mandatorio, era otra cosa que ahí sí tuve que recurrir a lecturas de entonces y donde habitan personajes de ese siglo. Y luego la otra parte, la francesa, el creol, la parte criolla, pero más bien francesa, porque ellos, vienen más bien de Eleanor y Luisa. Bernard. Hay muchas frases que seguro viste que están en francés. Sí. Alguien un lector beta en su momento me dijo, vas a tener que poner muchas notas a pie de página como para traducir. Yo creo que no, que se entiende, que el contexto hace que se entienda. O sea, Claro. que realmente esas fueron lo de El abuelo y Mayombero fue en la corrección de estilo que también tuve que construir mejor por el tema del voceo. Muy bien. Sí. Hay una mención que a mí me pareció muy interesante y me gustó muchísimo, que es la mención a Cervantes, ¿no? Por aquello de la ficción, dentro de la ficción, los personajes del Quijote que leen el Quijote y de repente apareció Cervantes aquí como brillando, ¿no? Cervantes terminaba la primera versión del Quijote y aquí todavía encontrabas a algunos vistiendo taparrabos, pero bueno, es una mención siempre muy bonita. A mí siempre me gusta encontrar referencias, ¿no? Literarias, porque de alguna manera la literatura es tradición y es también ficción, pero se rompe, ¿no? Eso que hizo Cervantes de poner a los escritores, a los personajes a leer la misma novela en la que ellos están, pues se rompe como ese nivel de realidad, ¿verdad? Que tal vez sí persigue la historia, por ejemplo. Sí, y lo uso precisamente cuando el teniente quiere demostrar o está abatido porque dice que solo veían los lugareños, solo veían lo feo, la parte negativa que ellos traían a la isla y no la parte de el ferrocarril, la parte que podría ser interesante para el desarrollo de la comunidad. Claro. Dice uno de los personajes: ¿sabe usted la sucesión de maleantes sentados en la silla presidencial después de que huyese su país y me dejara preñar? ¿Qué vas a ver, culo cagao? Ha habido una procesión de partidos de colores que se instalan en Quizay cada 2 por 3 como si se tratara de un arco iris. En la novela hay una crítica política, ¿no? Deliberada y clara hacia el caudillismo, hacia las luchas intestinas, sobre todo, que había en la República Dominicana antes y después de la fundación de la República, porque está de hecho todo el tema de Buenaventura Báez, de Pedro Santana, ¿no? De Ulises. De Erox, y la oposición que hay en los bandos que están a favor y en contra de la anexión. Sí. Los afrancesados, los llamados afrancesados y los hombres de Santana, los ateros, ¿no? Uh-huh. ¿Te interesa o te interesaba particularmente ese periodo de la formación de la República para de alguna manera vincularlo así como en paralelo? Digo, yo lo vi así cuando lo leí, como un poco en paralelo la formación de la República, al mismo tiempo que se encarnaba ya, ¿no? El mal, el escorpión venía llegando hasta su momento. Porque hay otra cosa interesante. Te estoy hablando de muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, pero hay algo que a mí me interesó mucho, que es el hecho de sostener el tiempo
y la pausa. En un minuto. En un minuto, ¿no? Que falta un minuto para el acontecimiento, que ya los lectores sabrán qué es, y entonces se sostiene esa pausa todo el tiempo ahí de manera increíble y esto intriga Sin bajar la muchísimo, tensión, ¿no? así Sin bajar es. la tensión. Pero al mismo tiempo se van sucediendo los hechos históricos y se va sucediendo un poco la trama también, ¿verdad? De la narrativa particular de cada personaje. ¿Te interesaba ese paralelismo entre la formación de la República y el advenimiento del trujillismo? No, no fue intencional, sino que si te das cuenta, el Escorpión va a nacer el 24 de octubre de 1891. Y para yo hablar de su genealogía, tengo que retroceder a cuando el abuelo canario llega a Caritaba primero a Cuba y luego viene como parte del ejército español contra los restauradores. Sí. Llega a Quisay, a Quisqueya, a Dominicana, y llega para ser parte del equipo médico. Sí. Entonces, obligatoriamente tenía, o sea, yo no podía obviar, si quería que la novela fuera digna, no podía obviar la restauración, la guerra de restauración y todo lo que conllevó. Y quien conoce realmente la historia de Silveria, que fue la abuela vanileja de él, que sabe que ella estuvo muy ligada al Partido Rojo, que sí se comenta, eso no me consta en la historia, pero sí se comenta de que tuvo mucho que ver con los líderes de esos partidos, mucho que dependiendo de quién estaba de turno. Entonces, sí. Esa ligereza, sí. Yo la quise traer a colación, a la superficie, porque estoy haciendo una denuncia social. Al final yo lo que estoy hablando es de la doble moral, claro, que vestimos. Claro. Y cómo, y qué mejor forma de hacerlo que retratando algunos hechos de lo que sí tenemos noticia. Entonces, claro. pero fue la guerra de la restauración es un hecho también, es un hecho fundamental en la conformación de la República, ¿verdad? Pero también es un hecho que pone de manifiesto el vaivén, digamos, que existía en ese momento entre los principales líderes políticos de la colonia, ¿no? Es decir, entre aquellos que pues estamos hablando de que se proclama la independencia en el 44 y de repente volvemos a España. Es como un liberismo, sí, un retroceso. Sí. Y luego se tiene incluso que producir una guerra y tiene España que intervenir para que al final la República Dominicana se decidiera o las fuerzas políticas se decidieran a formar una república, como si no hubiese suficiente confianza en el proyecto de nación de la República, ¿no? Fíjate que lo que comentas me lleva a la escena de cuando Silveria está sentada en su fonda con el teniente y con el cura. Sí. Que ella dice, ella era muy restauradora y muy defensora de volver a la República, claro, y condenaba lo que había hecho Pedro Santana y todo eso. Sin embargo, le dice ellas mismas a los demás, pero hay que comer, mi teniente, sí, hay que comer. O sea, como que yo no mezclo la política con los negocios. Entonces, yo creo que eso es un hecho, que lo menciono ahora en el comentario que haces, que no es solo propio de Silveria, porque es lo que hace que después de tantos años de libertad, de repente a alguien se le ocurre, alguien con poder, que lo podía hacer, volver a anexarnos, volver a vendernos. Entonces esos, los intereses mal concebidos, mal administrados, a veces condenan no solo a una persona, sino a toda una nación. Entonces, al final, vuelvo y te digo, esto es un pretexto, es una novela que usa un pretexto histórico para llamar nuestra conciencia, hacer una invitación a la reflexión sobre quiénes somos. Exacto. Sí. No, y ese personaje, ese parlamento denuncia además la falta de conciencia política, ¿no? Y la falta de conciencia histórica de los dominicanos, que ya fustigó o denunció Américo Lugo, ¿verdad? Que decía
que no constituimos una nación, por tanto, porque no tenemos los dominicanos, o porque no teníamos, yo no sé qué tú opinas, si ya tenemos, si no, pero bueno, Lugo decía que no tenemos conciencia histórica y que por lo tanto no podíamos constituir una nación, porque una nación no puede estar constituida por individuos que no tienen conciencia, que no saben quiénes son, que no son sujetos, ¿no? Sí, pero te pregunto, Emil, ¿hasta dónde podemos condenar o absolver? Yo creo que la literatura es para el libro, debe ser un peligro, debe hurgar en las heridas, debe provocar, y eso es lo que yo quiero provocar. Yo te pregunto a ti, ¿hasta dónde podemos mantener una postura ética si no tenemos que comer? ¿Hasta dónde Silveria podía ser un sujeto consciente y mantener su postura restauradora si apenas no fue a la escuela, si a los 12 años la pierde, el papá la puesta en una gallera, claro, y la viola un señor de 60? Entonces, hasta que no resolvamos ese problema, hasta que no fortalezcamos la base, que es esa conciencia, viene de dónde. Entonces es necesario, es perentorio que leamos desde ahí, porque la única forma de que Silveria mantuviese la postura delante de esos españoles y le diga, no, ustedes aquí no se quedan, porque yo creo en esto, yo soy republicana y yo soy restauradora, pero y que iba a comer al otro día. Entonces, vuelvo y te digo, aquí yo no condeno, que eso es lo que el Escorpión no hace juicios morales, ni condena ni absuelve. No lo dice, de hecho. Sí. Solo provoquemos la reflexión. Esa es mi intención con la novela. Sí. Estamos en La Llora Borracha, este podcast de literatura que hacemos para Bao Radio con Priscila Velázquez Rivera. Volvemos en un momento. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Mi nombre es Fran García. Lo que escribí mientras esperaba en una habitación vacía es un libro de poesía, y a través de esos poemas yo cuento la historia de un hombre de campo que se mudó a Santo Domingo y se encuentra con los atracos, el descubrimiento de la orientación sexual y sobre todo la relación con los padres. Lo pueden encontrar en Mamey Librería, en Librería Cuesta y en Amazon para los que leen en digital. Hola, soy Freddy Ginebra. Yo los invito a ustedes para que escuchen siempre Bao Radio con estos muchachos que son hijos, sobrinos, Micaela y el gran Rubén. No se lo pierdan. Bao Radio. Un corito no tan sano. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. Gracias por estar de nuevo en La Yola Borracha. Estamos aquí con Priscila Velázquez Rivera hablando de La Cuna del Escorpión. Priscila, la lujuria, los instintos sexuales tienen un papel importante en la novela. Se muestran en la novela de una forma muy particular, para decirlo de alguna manera. ¿Qué te interesaba de ese elemento en particular, de lo sexual, de lo lujurioso? ¿Qué me interesa? Sí, ¿qué te interesa? ¿Qué me interesa? A mí el sexo es un tema. El sexo, el libre albedrío, la denuncia social son temas que van a aparecer en mis novelas. El deseo. El deseo. Y el erotismo en la primera es todavía más crudo. Aquí yo traté de usar recursos literarios que enaltecieran el acto, cualquiera de ellos, porque hay varios, sí. Pero sí, o sea, incluso quienes han sido críticos de ambas novelas ya lo definen como una característica de mi escritura. O sea, para mí la pasión y el sexo son dos temas que no pueden faltar. Siempre me encantan, siempre están. Sí, y se nota que el escritor particularmente se destaca, ¿no? En las escenas de sexo o en las escenas que están vinculadas al deseo. Y sobre todo, digamos, en la contención, porque no es tanto la descripción del acto como la descripción del deseo como tal, y ese deseo contrapuesto a la moral de la época siempre, porque siempre está en juego esto, ¿no? La prostitución, la zoofilia, pero también la norma social. Sí, lógicamente
Hay varias escenas que incluso cuando la escribo, pienso, a ver qué lector, cómo me trata el lector después. Pero al final hay que reconocer que en la escritura no se compromete la moral del autor, sino el talento del autor. Y yo creo que todas esas historias eróticas, por lo que me han dicho los lectores, yo he tenido lectores que me han dicho que están leyendo y se han tenido que detener en ese tipo de escenas Sí. para tomar un respiro. Sí. Entonces... Refrescarse un poco. Y yo como escritora me tocaba a mí también. Entonces yo creo que es el talento del autor lo que se pone en juego en esos temas. Priscila, hay un tema que yo no quiero dejar de lado. Siempre que entrevisto a un escritor hablamos de esto, y es de tu proceso creativo, de las técnicas de escritura, de cómo es, sobre todo enfocado en autores jóvenes que siempre están buscando, ¿verdad?, aprender, que siempre están buscando conocer de la experiencia de una escritora que tal vez no es una escritora consagrada, pero que sí ha logrado una novela que puede calificarse desde ya como una obra maestra, ¿no? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo es el trabajo diario? Mira, lo primero que debo decir antes de mi ritual es que lo mismo que dice Ray Bradbury en su Zen en el arte de escribir, o sea, uno no puede abrazar una causa que no sea la propia. Hay temas que te rondan, que te pueblan, que hace rato sabes qué es lo que tú quieres contar. No, o sea, todo lo que yo he volcado aquí ha sido la historia de mis semejantes, de las leyendas que escuchaba, como te dije, de parte de mi familia, de mi abuela, de mis tíos, de los vecinos, historias que yo misma viví. Y era cómo poner eso, cómo poner toda esa verdad en ficción y crear algo mágico y distinto. Y eso fue lo que hice con La Cuna del Escorpión. Y todo eso ha sido más importante que cualquier investigación histórica, que cualquier comprobación de hechos incluso. Lo que hay es que preguntarse. Yo creo que el primer paso para la creación literaria es preguntarte a qué temes, qué amas, qué odias. ¿Cuál es el tema que te persigue desde que eres pequeño? O sea, ¿qué es lo que quieres denunciar? ¿Es el amor tu principal preocupación? ¿Es el abandono? ¿Es la culpa? ¿Es el maltrato, un abuso, la injusticia? Por ahí es que se empieza, y a partir de ahí entonces tú creas tu historia. Y tu proceso, que puede ser escribir todos los días, puede ser hacer un mapa de 10 capítulos, irlos construyendo, pero lo importante es saber qué quiero contar y cómo lo quiero contar. Muy bien. Priscila, has estado recientemente en la Feria del Libro de Bogotá presentando la novela. La novela tuvo una presentación aquí, entiendo, ¿no?, cuando se te otorgó el Premio Nacional de Novela. Y ahora te diriges a la Feria del Libro, ¿se puede decir, no? Sí. ¿Se puede decir? Sí, claro. Te diriges a la Feria del Libro de Madrid, Sí. a presentar también allí tu novela. ¿Qué otras actividades o qué actividad vas a desarrollar allí? ¿Dónde podrían los escritores, los lectores de tu novela contactarte o verte o participar en alguna actividad que vas a tener allí? Mira, voy a estar en la Feria del Libro, en el pabellón de Weekly en español, de Publish Weekly en español. Okay. Es el pabellón de Caligrama, de Penguin Random House. Voy a intentar documentar la presentación. Va a haber firmas, va a haber una entrevista que después vamos a tener disponible en YouTube y en las redes. Voy a tener un encuentro en una de las librerías de Madrid con los lectores que tengo allá. Luego también pretendemos hacer un live, o sea que están todos invitados a participar a través de las redes sociales. Me encuentran como Priscila Velázquez Rivera, todo, o sea, con los dos apellidos. Y también el libro está disponible en el formato físico y digital en las principales plataformas digitales y en Cuesta Libros. Muy bien, hemos conversado hoy con Priscila Velázquez Rivera sobre su novela La Cuna del Escorpión,
Una novela que yo creo que muestra o evidencia de una forma muy rotunda que la literatura no está hecha de temas, porque muchas veces se dice que un tema o X tema está agotado, ¿no? Como se dice muchas veces aquí en República Dominicana, que el tema Trujillo o otra novela sobre Trujillo, ya no es posible escribir otra novela sobre Trujillo porque ya el tema está agotado. Borges decía que la literatura no se hacía con temas, que los temas no tenían absolutamente ninguna relevancia, que era sobre todo la forma. Y yo creo que tú has demostrado que cualquier tema, por más manido que sea, siempre tiene un filo por donde se puede abordar. Y sobre todo si lo vinculas, como tú bien dices, a una necesidad personal del escritor por contar algo, ¿no? Por denunciar, por poner sobre la mesa un problema social o humano particular, y sobre todo de la mano de la lengua, ¿no? Del lenguaje, cómo le sacas ese filo a la lengua para plasmar tu historia. Yo te quiero felicitar, quiero hacerlo aquí en el programa, ya lo he hecho personalmente, verdaderamente tu novela es un hito, una novela que, como te digo, utiliza este tema y que logra salir airosa de ella. No creo que le esperen más que parabienes a la novela y multitud total de lectores. Espero que te vaya muy bien en España, donde la novela ya está en circulación y que al igual que te ha pasado en Santo Domingo, en Bogotá, tengas encuentros con lectores como este que has tenido en Bogotá, que te sigan motivando a escribir, y espero la próxima novela. Bueno, Emil, muchísimas gracias a ti y al equipo de La Yola Borracha por haberme hecho sentir como en casa. Ha sido un placer acompañarles. Gracias. Gracias. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.